Programa 28. ¿Modelos de moléculas? En este programa identificaremos algunos modelos que se utilizan en química para representar las moléculas. Estas lámparas de alcohol son muy prácticas, encienden con facilidad, son seguras y duran mucho tiempo encendidas. ¿Qué cambios químicos estarán ocurriendo en el alcohol cada vez que se enciende? Para que un cambio químico ocurra, se necesita que los átomos o las moléculas de los reactivos choquen unos con otros. En ocasiones, al chocar las partículas no se presenta ningún cambio químico. Sin embargo, si el choque se produce con la energía suficiente, los enlaces entre los átomos se rompen. Una vez que los átomos se separan, vuelven a unirse de manera diferente para formar los reactivos. Por ejemplo, al chocar 3 moléculas de hidrógeno con una molécula de nitrógeno, los átomos se separan y se unen de forma distinta. Cada molécula de este compuesto, el amoníaco, está formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Se imaginan la cantidad de choques que se necesitan para que se formen muchas moléculas? ¿Habrá alguna forma de representar las moléculas para poder visualizarla? En las estructuras de punto de Lewis se representan los electrones externos de los átomos, así como los electrones que se comparten cuando se forman enlaces covalentes. A partir de estas estructuras, se pueden elaborar modelos de moléculas con materiales de fácil adquisición. Por ejemplo, podemos representar los átomos de distintos elementos con una esfera de diferente color y los enlaces con palillos. Una ventaja del modelo tridimensional es que nos permite identificar cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula. Sorpréndete. Cuando se unen 60 átomos de carbono con enlaces covalentes, se forma la molécula de fulereno, cuya estructura es similar a la de un balón de fútbol. En esa molécula se alternan pentágonos y hexágonos. En cada arista existe un átomo de carbono. Para elaborar los modelos tridimensionales de las moléculas, resulta muy útil identificar la valencia o capacidad de combinación de los elementos. El átomo de hidrógeno tiene valencia de 1. Esto significa que un átomo de este elemento solo puede formar un enlace. En la molécula de metano, el carbono se une a 4 hidrógenos, por lo que su valencia es 4. El nitrógeno puede unirse a 3 átomos de hidrógeno y su valencia es 3. Se puede conocer la valencia de los distintos elementos de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A tienen valencia 1. Los del grupo 2A tienen valencia 2, en tanto que la valencia del grupo 3A es 3. La valencia nos indica la cantidad de enlaces que puede formar un átomo. Entonces, hay distintas formas de representar a las moléculas. Por ejemplo, con la fórmula de los compuestos. ¿Qué relación existe entre un modelo tridimensional y una fórmula como la del agua? La comprensión de las fórmulas de los compuestos se facilita con el modelo tridimensional. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O.
pero no da información sobre cómo están unidos los átomos. En cambio, en el modelo tridimensional, se identifica fácilmente que el oxígeno se une con 2 hidrógenos. En el modelo tridimensional de la molécula de glucosa, vemos cómo se unen 6 átomos de carbono, los 12 átomos de hidrógeno y los 6 átomos de oxígeno. En las fórmulas, los subíndices indican el número de átomos en el compuesto. Si la proporción de estos números cambia, entonces se representa una sustancia diferente. Este es el caso de las moléculas del agua y del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, en las cuales cambian las proporciones de hidrógeno y oxígeno. Los investigadores James Watson y Francis Crick desarrollaron un modelo tridimensional de la estructura del ácido desoxirribonucleico o ADN. Este modelo permitió profundizar acerca del modo en que se transmite la información genética de un ser vivo a otro. Por su investigación, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962. Es interesante saber que los modelos de las moléculas tienen aplicación en otras ciencias como la biología. ¿Y se pueden representar con los modelos tridimensionales los cambios químicos que tienen las sustancias en las reacciones? Cuando se quema el alcohol etílico, los átomos de sus moléculas se separan. Lo mismo hacen las del oxígeno. Después, un átomo de carbono se une a 2 átomos de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono. Como hemos visto, la molécula de agua se forma entre un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por cada molécula de alcohol etílico que se quema, se forman 2 de dióxido de carbono y 3 de agua. Los modelos tridimensionales son muy útiles, pero ¿de dónde viene la energía que mantiene encendido el alcohol? Tanto en la ruptura como en la formación de enlaces está involucrada la energía. Por ejemplo, cuando se quema el alcohol, para romper los enlaces de los reactivos, se necesitan 66.35 kilocalorías. Cuando se unen los átomos para formar el dióxido de carbono y el agua, se desprenden 393.03 kilocalorías. La energía desprendida es mayor que la necesaria para romper los enlaces. Así, la reacción proporciona energía útil para calentar los alimentos. Hemos conocido distintos modelos para representar las moléculas, las estructuras de punto de Lewis, los modelos tridimensionales y las fórmulas. Cada modelo proporciona cierta información, por lo que podemos decir que se complementan y resultan muy útiles para representar lo que no podemos ver. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos en el próximo programa. Por lo pronto, me voy a jugar con el fullereno.